ñaca ñaca. El horror cósmico está a punto de comenzar y le temes a la oscuridad. Dagon es una adaptación fiel e interactiva de la obra de H.P. Lovecraft que se centra en el ambiente y la historia. En este juego no encontrarás decisiones complicadas, acciones raudales o gestión de inventario. Tu libertad de movimiento es limitada y tendrás que avanzar en la trama a través de lugares en los que transcurre. Sobre eso, digo usted. Ajá. Ok. ¿Cómo? Penniless, and at the end of my supply of the drug which alone makes life endurable, I can bear the torture no longer, and shall cast myself from this garret window into the squalid street below. Do not think from my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. When you have read these hastily scrawled pages, you may guess, though never fully realize, why it is that I must have forgetfulness or death. It was in one of the most open and least frequented parts of the broad Pacific that the packet of which I was supercargo fell a victim to the German sea raider. Oh. O sea, nada más soy como espectador, güey. Solo puedo ver y me puedo mover, pues, interactuando con el entorno. The Great War was then at its very beginning, and the ocean forces of the Hun had not completely sunk to their later degradation. So that our vessel was made a legitimate prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness and consideration due us as naval prisoners. Ok, entonces lo atraparon y ahorita son prisioneros alemanes. So liberal, indeed, was the discipline of our captors, that 5 days after we were taken, I managed to escape alone in a small boat with water and provisions for a good length of time. ¿En serio? ¿Se escapó así de los alemanes tan fácil? No, hombre. ¿Y luego? Ah, ya. When I finally found myself adrift and free, I had but little idea of my surroundings. Verga de ser muy feo quedar varado en el océano, güey. En un botecito, sin saber si el agua se va a poner más hostil, por así decirlo. Pero qué bonita vista, ¿no? Mira acá, las estrellas, la luna. Sí, la luna, ¿verdad? Sí, supongo, sí. Never a competent navigator, I could only guess vaguely by the sun and stars that I was somewhat south of the equator. No mames, yo no sé nada de cartografía de las estrellas, güey. Nomás veo estrella y digo, no mames, ¿dónde verga estoy? Ni idea si ibas a estar en el sur del Ecuador, güey. Solamente... No, hombre. No, pues no. Of the longitude, I knew nothing, and no island or coastline was in sight. ¿Y luego? No había nada, ni costas, ni nada. The weather kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath the scorching sun, waiting either for some passing ship or to be cast on the shores of some habitable land. Pues parece que tiene todavía provisiones a pesar de pasar ya muchísimos días navegando sin rumbo, ¿no? Me pregunto qué tanto el sol te puede quemar bajo estas condiciones. But neither ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude upon the heaving vastness of unbroken blue. The change happened whilst I slept. Its details I shall never know, for my slumber, though troubled and dream-infested, was continuous. A la verga, qué pedo, güey. Hay cefalópodos. When at last I awoke,
It was to discover myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire, which extended about me in monotonous undulations as far as I could see, and in which my boat lay grounded some distance away. Though one might well imagine that my first sensation would be of wonder at so prodigious and unexpected a transformation of scenery, I was in reality more horrified than astonished. Pues sí, yo también me espantaría un chingo, güey. De repente despiertas, güey, donde se supone que es el océano, pero resulta ser un pantano donde ves criaturas que se asemejan a los cefalópodos, pero pues dices como que algo no cuadra, ¿no? For there was in the air and in the rotting soil a sinister quality which chilled me to the very core. The region was putrid with the carcasses of decaying fish and of other, less describable things which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. There was nothing within hearing and nothing in sight save a vast reach of black slime. Yet the very completeness of the stillness and the homogeneity of the landscape oppressed me with a nauseating fear. Ok. Pues mira, son poquitos cefalópodos, así que dijeras que qué impresionante, pues más o menos, ¿eh? The sun was blazing down from a sky which seemed to me almost black in its cloudless cruelty, as though reflecting the inky marsh beneath my feet. As I crawled into the stranded boat, I realized that only one theory could explain my position. ¿Verga, eso se mueve? Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion of the ocean floor must have been thrown to the surface, exposing regions for which innumerable millions of years had lain hidden under unfathomable watery depths. Órale, eso está muy interesante. O sea, imagínate que esto realmente pudo pasar, ¿no? Por una obra de agitación volcánica imprevista, el fondo oceánico había emergido a la superficie, güey. Entonces, imagínate estar en tu barquito, güey, donde se supone que debe de haber, pues, mar, es puro océano, ¿no? Entonces, la pinche agitación, ¿qué fuerza ha de tener la Tierra como para empujar un pedazo grande de tierra, güey, hacia la superficie, ¿no? Con todo y los animales, ¿no? Eso va a estar muy loco, güey. So great was the extent of the new land which had risen beneath me that I could not detect the faintest noise of the surging ocean, straining my ears as I might. Nor were there any seafowl to prey upon the dead things. O sea, literal, fue como si toda esta masa de tierra se levantó. Pero fue así como pinche masa de tierra, es increíble, güey. O sea, ya ni siquiera el protagonista puede escuchar el oleaje, ¿no? El mar, güey. O sea, ese güey ya está en tierra firme prácticamente, ¿no? Pecadito. For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. As the day progressed, the ground lost some of its stickiness and seemed likely to dry sufficiently for traveling purposes in a short time. That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack containing food and water, preparatory to an overland journey in search of the vanished sea and possible rescue. Ok, entonces agarramos las provisiones y nos vamos On the caminando, third ¿no? morning, I found the soil dry enough to walk upon with ease. The odor of the fish was maddening, but I was too much concerned with graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown goal. No mames, yo entraría en pánico, güey. Esto es demasiado como no es acogedor, es abrumador, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que esto en primer lugar haya pasado, no? Sin que muriera el personaje como tal, o sea, una gran masa de tierra se mueve por algo All volcánico. day I La forged verga, ¿qué es eso, steadily güey? westward,
guided by a faraway hummock which rose higher than any other elevation on the rolling desert. Eso ya no se ve como en los documentales de Animal Planet, ¿no? Como que esto sí ya está medio raro. Nah, no mames, güey, esto es... Ah, mira, aquí hay una ballena azul, quizá. ¿Pero qué será eso, güey? No mames, es esa mamada, parece que no es de este mundo. Ay, pobre ballena, güey. Hasta se le ve el ojo así como de qué pedo, güey. Bien tiesa, güey. ¿No estará viva? Digo, respira aire esa madre, ¿no? Ah, pero el peso de la gravedad aplasta a las ballenas cuando salen del agua, ¿verdad? Sí, 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 sí. That night, I encamped, and on the following day still traveled toward the hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had first espied it. ¿Qué verga es esto, güey? Se ve como muy onírico, ¿no? Como muy de ensueño todo esto, güey. By the fourth evening, I attained the base of the mound, which turned out to be much higher than it had appeared from a distance. An intervening valley setting it out in sharper relief from the general surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill. I know not why my dreams were so wild that night, but ere the waning and fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. No mames, güey, este güey tiene vocabulario del idioma inglés muy pinche extenso, güey. Si no estuviera en español, güey, al chile no sabría cuáles fueron las palabras que dice, güey. Es más, hasta utilizó como 3 palabras para describir un pantano, güey. O más bien 4, ¿no? Porque es pantano, lodazal, ciénaga y otra cosa, ¿cómo era? Y otra cosa, ¿no? Y esas 4 palabras, pero en inglés, güey. Y sí conocía el marsh, sí conozco el mire, sí conozco el swamp y sí conozco, pues, el otro que dijo, ¿no? Such visions as I had experienced were too much for me to endure again. De todos modos, es como un inglés complicadito, no estoy acostumbrado a eso. And in the glow of the moon, I saw how unwise I had been to travel by day. ¿Por qué? Without the glare of the parching sun, my journey would have cost me less energy. Sin el fulgor de ese sol abrasador, mi travesía habría sido más llevadera. ¿Pero por qué? Indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the eminence. I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source of vague horror to me. But I think my horror was greater when I gained the summit of the mound and looked down the other side into an immeasurable pit or canyon. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué viste, carnal? Whose black recesses the moon had not yet soared high enough to illumine. No iluminaba la luz. No veo nada, carnal, ¿eh? ¿No me dejas ver más allá? I felt myself on the edge of the world, peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Ay, verga, se ve que se acaba el mundo. Sí, tienes razón, güey. Como que no hay para abajo, güey. Through my terror ran curious reminiscences of Paradise Lost, and of Satan's hideous climb through the unfashioned realms of darkness. As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. A ver. Ledges and outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent. Pero pues se ve como que el descenso a la locura, ¿no? Se ve como que si bajas va a valer verga este pedo, ¿no? Es más, se ve muy profundo. ¿Cómo verga sucedió esto en primer lugar? Whilst after a drop of only a few hundred feet, the declivity became very gradual. Pues sobres. Urged on by an impulse which I cannot definitely analyze,
I scrambled with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath, gazing into the Stygian deeps where no light had yet penetrated. All at once, my attention was captured by a vast and singular object on the opposite slope, which rose steeply about 100 yards ahead of me. An object ¿no? that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the ascending moon. A ver, pues sobres, acércate. That it was merely a gigantic piece of stone. No mames, es como Odisea en el espacio, güey. But I was conscious of a distinct impression that its contour and position were not altogether the work of nature. A closer scrutiny filled me with sensations I cannot express. For despite its enormous magnitude, and its position in an abyss which had yawned at the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a doubt that the strange object was a well-shaped monolith. Claro, un monolito. Creo que son estructuras de una sola piedra, ¿no? O sea, todo eso es una sola piedra, no son varias piedras, sino es una sola, tengo entendido. Whose massive bulk had known the workmanship and perhaps the worship of living and thinking creatures. Dice, cuyo imponente más había conocido las artes y quizá el culto de criaturas vivas y pensantes. Es lo que a primera vista te parece, ¿no? Si labran una piedra, si tallan una piedra, sabiendo que estaba a esta profundidad del mar, que nunca le había tocado el sol ni nada, pues te hace pensar que lo hicieron pues fueron personas que saben qué pedo, ¿no? Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the scientist's or archaeologist's delight, I examined my surroundings more closely. The moon, now near the zenith, shone weirdly and vividly above the towering steeps that hemmed in the chasm. Verga. En su cenit, ¿no? En el punto más alto. And revealed the fact that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding out of sight in both directions, and almost lapping my feet as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets washed the base of the Cyclopean monolith, on whose surface I could now trace both inscriptions and crude sculptures. ¿Puedo acercarme ya? Ah, ok. The writing was in a system of hieroglyphics unknown to me and unlike anything I'd ever seen in books. Ok, aquí puedes ver los animales, tiburones, cefalópodos, medusas, caballitos de mar, conchas. Creo que se llaman artrópodos, ¿no? Los cangrejos, un pedo así, güey. Y aquí en el centro pues, ves al chuculu, ¿no? Al chuculu, al catulu. Consisting for the most part of conventionalized aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, mollusks, whales, and the like. Several characters obviously represented marine things which are unknown to the modern world. Ah, ese del centro se ve extraño, güey. But whose decomposing forms I had observed on the ocean-risen plain. It was the pictorial carving, however, that did most to hold me spellbound. Su narrativa. Dagon presenta muchos de los temas y métodos narrativos que Lovecraft empleó y desarrolló en obras posteriores. Entre ellos se encuentran contar la historia a través de inscripciones, en las montañas de la locura, la ciudad sin nombre. Yo creo que sí he leído estos dos. El uso de diarios o notas de los personajes en la noche de los tiempos, el morador de las tinieblas, islas que emergen del mar, llamada de Cthulhu, seres ficticios o deidades tomadas de mitologías o eventos reales, por ejemplo, los Migo en el que se susurra en la oscuridad. También se considera a Dagon como la piedra angular de los archiconocidos mitos de Cthulhu. Además, muchos de los relatos de Lovecraft terminan de manera similar a Dagon, pero no os diremos más detalles para no arruinaros el final, ¿no? Puedes leer las curiosidades que descubras al instante o retomarlas más tarde desde el menú principal. Bla, 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 bla. Ok, chido. Plainly visible across the intervening water, on account of their enormous size, were an array of bas-reliefs whose subjects would have excited the envy of a Doré.
Oh. I think that these things were supposed to depict men, at least a certain sort of men. Though the creatures were shown disporting like fishes in the waters of some marine grotto, or paying homage at some monolithic shrine which appeared to be under the waves as well. Of their faces and forms I dare not speak in detail, for the mere remembrance makes me grow faint. Grotesque beyond the imagination of a Poe or a Bulwer. Es como hacía de la imaginación de Poe o de Bulwer. They were damnably human in general outline, despite webbed hands and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously enough, they seem to have been chiseled badly out of proportion with their scenic background. Sé que Dagon en sí es como un ser de la mitología de Lovecraft como bastante importante, al menos en el planeta Tierra, pero sé que como no sé si serán sus hijos o sus compadres, sus secuaces, sus valedores, no sé, pero todos esos como seres acuáticos supuestamente no son tan, bueno, varían en tamaño, ¿no? Son como pinches hombres peces, porque sí tienen como una especie de aspecto humano. Creo haber recordado haber leído sobre esa parte, ¿no? De que sí llegaban a raptar a las personas, y creo que en especial las mujeres, y pues obviamente tenían, ¿no? Estas copulaciones, o incluso pues de manera voluntaria, ¿no? Con los cultos y estas cosas, y pues ahí nacían los pinches seres raros, ¿no? Parece que Dagon como tal es una mamadísima, es una pinche chingaderota, ¿no? Pero que estos güeyes pues sí tienen como variación en su tamaño, pueden llegar a medir como mucho. One of the creatures was shown in the act of killing a whale, represented as but little larger than himself. Sí, que una de las criaturas parecía matando una ballena de un tamaño no mucho mayor que ella. Y se supone que son ballenas azules, es el animal más grande de la Tierra, que mide como pinches 30 y tantos metros, una chingaderota, güey. Y al lado de ella pues está esta chingadera también, ¿no? I remarked, as I say, their grotesqueness and strange size, but in a moment decided that they were merely the imaginary gods of some primitive fishing or seafaring tribe. Some tribe whose last descendant had perished eras before the first ancestor of the Piltdown or Neanderthal man was born. Ok, tribu cuyos últimos descendientes perecieron antes de que naciese el primer antepasado del hombre, ¿no? Ok. Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond the conception of the most daring anthropologist, I stood musing whilst the moon cast queer reflections on the silent channel before me. Then, suddenly, I saw it. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Oh. With only a slight churning to mark its rise to the surface, the thing slid into view above the dark waters. Polyphemus-like and loathsome, it darted like a stupendous monster of nightmares to the monolith. Ay, cabrón, no mames, si le da la creatina a este güey, About which it flung its gigantic scaly arms, the while it bowed its hideous head and gave vent to certain measured sounds. Que se desmayó. I think I went mad then. Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my delirious journey back to the stranded boat, I believe I sang a great deal and laughed oddly when I was unable to sing. O sea, es cuando ese güey está como escapando, ¿no? Subió por la colina por alguna razón, güey, hasta llegar a su barco, ¿no? Of a great storm sometime after I reached the boat. At any rate, I know that I heard pearls of thunder and other tones which nature utters only in her wildest moods. When I
came out of the shadows, I was in a San Francisco hospital, brought thither by the captain of the American ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my delirium, I had said much, but found that my words had been given scant attention. Of any land upheaval in the Pacific, my rescuers knew nothing. Nor did I deem it necessary to insist upon a thing which I knew they could not believe. ¿Qué es esto? El periodista. Lovecraft era una figura destacada en el mundo del periodismo amateur. En 1915 empezó a publicar su propio diario que se llamaba The Conservative, donde incluía comentarios sociopolíticos, poesía, relatos y críticas literarias escritas tanto por él como por otros autores. Howard era un escritor con mucho talento, pero también se tomaba muy en serio las críticas, por lo que decidió dejar de escribir poesía para centrarse en volver a escribir weird fiction, ficción rara, por primera vez desde su adolescencia. Dagon, publicado en 1919, es uno de los relatos que escribió en esta época. En este ejemplo extraído de The Conservative, el maestro de la ficción de terror explica su opinión sobre los conflictos bélicos y la paz mundial. Quote, el hecho de que un ser humano en sus cabales pueda creer en la posibilidad de la paz universal es algo que se le escapa a The Conservative. Si el mundo civilizado se pusiera de acuerdo para un desarme colectivo simultáneo, no cabe duda de que una o más naciones guardarían en secreto armas para, llegado el momento, aprovecharse de sus altruistas y pocos astutos contemporáneos en una carrera salvaje de conquista contra víctimas desarmadas. Ningún país está ni jamás estará por encima de la guerra hasta que los impulsos animales atávicos del ser humano cambien por obra de algún milagro. Órale. Once I sought out a celebrated ethnologist. ¿Qué es un etnólogo? And amused him with peculiar questions regarding the ancient Philistine legend of Dagon, the fish god. Filistea. Pues se supone que Dagon sí, creo que sí existe en la mitología hebrea, creo. Okay. Dagón o Dagan, en la deidad principal de los filisteos, que era adorado en el Oriente Medio como el antiguo dios de la fertilidad y las cosechas. En hebreo la palabra Dagan era un nombre común para referirse al grano. Los reyes de Acadia, Mesopotamia, lo eligieron como el santo patrón de sus conquistas bélicas. También se le menciona como el juez de los muertos en un poema sirio y como guarda de una prisión del inframundo en un texto babilonio. A menudo se le suele confundir con un dios pez debido a la incorrecta interpretación de su nombre, ya que en hebreo la palabra Dag significa pez. En la obra de H.P. Lovecraft, Dagon es una deidad submarina que gobierna sobre los profundos, una raza humanoide con rasgos de peces, es lo que les decía, que habita en los océanos. La orden esotérica de Dagon, una secta secreta, lo adora como a un dios. Entonces, ¿lo que vi fue a Dagon o fue uno de los profundos, güey? Creo que uno de los profundos es lo que les decía, como esos como humanoides tipo pez, ¿no? Pero que no son Dagon en sí, porque Dagon es como muchísimo más grande al parecer. But soon perceiving that he was hopelessly conventional, I did not press my inquiries. Ok. Sí, pues nadie te va a creer lo que viste, güey, no mames. August Derleth y los mitos de Cthulhu. August Derleth fue un escritor y antologista estadounidense, era amigo de Lovecraft y publicó muchas de sus obras en su editorial Arkham House, ¿no? Pese a que fue un personaje clave en hacer que las obras de Lovecraft saltaran a la fama, no está exento de controversia. Una de sus acciones más cuestionables en la introducción del concepto de la lucha del bien contra el mal. Derleth era un católico muy devoto a los mitos de Cthulhu, un concepto que chocaba mucho con la visión que Lovecraft tenía sobre el mundo y sobre el horror cósmico. Como resultado, muchas de las obras del autor han sido comprendidas y representadas de forma errónea en la cultura actual. Cabe destacar que Lovecraft nunca quiso crear una mitología y que el término mitos de Cthulhu fue acuñado por Derleth cuando el autor dejó el plano mortal. Me dicen Necronomicon. Con razón. Y luego estoy caminando. ¿Para qué caminé el reloj entonces? It is at night, especially when the moon is gibbous and waning, that I see the thing. Pues lo viste de espaldas, carnal, O sea, ahora sí que como que
La libraste, I ¿no? tried morphine, No mames, la morfina es algo bien potente, güey. De plano estuvo bien culero. but the drug has given only transient surcease and has drawn me into its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, having written a full account for the information or the contemptuous amusement of my fellow men. ¿Te vas a matar? Often I ask myself if it could not all have been a pure phantasm. A mere freak of fever as I lay sun-stricken and raving in the open boat after my escape from the German man of war. Puede ser. This I ask myself, but ever does there come before me a hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep sea without shuddering at the nameless things that may at this very moment be crawling and floundering on its slimy bed, worshipping their ancient stone idols and carving their own detestable likenesses on submarine obelisks of water-soaked granite. I dream of a day when they may rise above the billows to drag down into their reeking talons the remnants of puny, war-exhausted mankind. Of a day when the land shall sink and the dark ocean shall ascend amidst universal pandemonium. Sí, los profundos. No se supone que están muy grandes, güey. Pero se supone que Dagon es más grande, ¿no? Me pregunto si sale Dagon al menos como referencia, ¿no? Se supone que todos estos son los profundos, güey. Pinches humanoides como de 30, 40 metros, güey. The end is near. I hear a noise at the door, as of some immense slippery body lumbering against it. It shall not find me. God, that hand! The window! The window! ¡Au! Eso sonó muy fuerte. Gracias por jugar, ¿no? Esperamos que hayas disfrutado de tu inmersión en nuestra pequeña piscina de horror cósmico. Nos encantaría si pudieses dedicar un momento a apuntar Dagon y echarle vistazo a nuestros otros juegos y contenidos descargables. Está muy interesante, mira, les voy a decir algo, ¿no? A ver, no me voy a hacer que si sale del juego. Es muy difícil, yo creo que todo el mundo que le gusta mucho el horror cósmico sabe lo difícil que es plasmar lo que supuestamente no puedes describir, tanto en el mundo cinematográfico como pues también el escrito, ¿no? O sea, y aquí lo vimos, ¿no? Sale una criatura como de no sé, unos pinches 30 metros, güey, del agua, y ve el monolito. Y para empezar, este carnal ver algo que supuestamente desconoce lo llena de mucho pavor, lo llena de terror, pero pues no puede describirlo, porque si lo describe lo horroroso que vio, si lo trata de describirlo se vuelve loco, porque pues son cosas que no está, o sea, son cosas que son poco bueno, que no tiene nada que ver con lo natural, ¿no? Entonces chocan con muchas cosas que él creía que pues eran normales en el mundo, o es lo que yo me imagino. Entonces, a veces sí llega a ser como muy... ¿Cuál sería lo contrario de abrumador? Como que falta, se siente que falta potencia, porque pues tú estás bien metido en la lectura o estás bien metido en algún juego de horror cósmico, en alguna serie, cine, lo que tú quieras, una película de horror cósmico, y sabes que en ese tipo de cosas escatiman porque pues no tienen con qué, güey. O sea, imagínate que tú veas, ay, de repente una masa pulsante con apéndices y dientes por todos lados y ojos por todos lados y se mueve y bla bla bla, y su visión era tan horrible, güey, que yo al recordarlo pierdo la cabeza y me vuelvo loco, y estaba yo loco en ese momento, ¿no? Entonces no te ponen, no te dan algo, güey, con lo cual trabajar en ese sentido, güey. ¿Qué haces? No sé, pones una masa con ojos y dientes y ya, o cómo era, porque supuestamente tiene una forma, pero no puede concebir esa forma porque lo que ve no solamente la tierra, güey, escapa de tu comprensión. Y está impresionante esa visión de las cosas, ¿no? Así como de qué pedo, o sea, cómo puedes describir algo que no comprendes
y a la vez el momento de tratar de comprenderlo te hace volverte loco, ¿no? O sea, está interesante como ponerse en esos zapatos, pero yo sé que llega a ser muy difícil para las personas como que interesarse por ese tipo de cosas cuando mayormente todas las criaturas del verso de Lovecraft o del círculo de autores de Lovecraft aplican esa, ¿no? Como de, y yo lo vi y medía 40 metros y parecía como que si su piel era como de piedra, pero a la vez tenía escamas. Pero nada más de recordar eso, siento que me pierdo la cabeza, güey. Y ya, hasta ahí se queda, ¿no? Se queda como en algo que no puedes describir realmente, pero te dan como vagos detalles. Entonces, la gente se puede confundir, puedes leer y decir, ah, chinga, este güey estaba bien cabrón en drogas, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Que tan cabrón es el pinche clímax, que el cabrón termina drogándose con tal de tener una sobredosis y morir porque no puede dormir, ¿no? Hasta que ve esa mano, ¿no? Dice, a esa mano a la verga, ¿no? Y dices, güey, esas mamadas medían como más de 30 metros, güey. ¿Cómo pueden estar afuera de tu puerta, no? Y ya no sabes si es incluso producto de su imaginación, de quedar tan tocado por ver algo tan cabrón, güey, que mejor decidió escapar por la ventana, ¿no? Pues algo muy recurrente en estos cuentos de horror cósmico es que la muerte a manos de los seres de Lovecraft es un destino mucho peor que simplemente, no sé, morirte, ¿no? Por un balazo o algo por el estilo, güey. Está bien raro este pedo, güey. Ah, pues está interesante, ¿no? Quiero jugar los otros, quiero ver qué tal están los otros, ¿no?